Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Es una realidad que ya está afectando a varias regiones del planeta, que ya ha sido catalogada como una crisis. Estoy hablando de la crisis energética provocada por las condiciones generadas por el cambio climático y también por el aumento de la demanda. En muchas regiones los precios, por ejemplo, del gas natural se han disparado y ha hecho que se enciendan las alarmas de cara al futuro o de cara al invierno boreal, una época en la que hay una mayor demanda de energía para poder iluminar y también para el uso de la calefacción en los hogares. Los gobiernos están bajo presión, algunos enfrentan apagones como en China o también en India, y en otros países como por ejemplo en Europa han mantenido o han tenido que incrementar la demanda de carbón para hacer frente a la situación que se está presentando. Recordemos que el carbón es la fuente de energía fósil que más contamina el ambiente, pero lo hacen para poder hacer frente a las necesidades que se les están presentando. Veamos algunas de las cifras de consumo. El consumo de energía a nivel mundial para el año 2019 estuvo repartido de la siguiente manera. Combustibles fósiles, es decir, petróleo, carbón y gas natural, representan el 80% del consumo. La energía eólica, solo el 2%, mientras que la energía solar solo alcanzó el 1%. Estamos ante el comienzo de una crisis energética a nivel mundial. Es esta una muestra de la necesidad de acelerar la diversificación de las fuentes de energía que ayuden a contrarrestar la demanda y a su vez también sean energías limpias para ayudar con el cuidado del medio ambiente. Este panorama, la alta demanda, una producción al límite, también en algunos casos la poca capacidad de almacenamiento nos indican que lograr los compromisos energéticos como algunos de los que fueron pactados en la reciente COP26 no va a ser fácil porque ante la crisis y la necesidad estamos retomando los combustibles fósiles como el carbón, por ejemplo. El mensaje es muy claro. Hay que acelerar el cambio de la matriz energética. La crisis energética a nivel mundial es entonces nuestro tema de debate hoy en France 24 y para analizar este tema hemos invitado a Andrea Marín. Ella es directora general de Energy by Five México, una firma, le iba a decir en inglés México, pero lo dije en español, una firma consultora que asesora en temas de compra de electricidad. Ella también se encuentra, por supuesto, en la capital mexicana, la Ciudad de México. Gerardo Rabinovich, él es ingeniero y académico, se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina. Y aquí en el estudio de France 24 está con nosotros Juan Benavides, él es miembro del Comité de Estudios del World Energy Council e investigador asociado de FED Desarrollo. A los tres les doy la bienvenida a nuestro programa, pero también les recuerdo que ustedes, los televidentes, pueden participar en este debate con sus comentarios y con sus preguntas. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como France24-ES. Les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas para tenerlas en cuenta en este debate a través de las redes sociales. Comienzo con Andrea Marín en la Ciudad de México, en la capital mexicana. Y partamos por la pregunta básica, Andrea. ¿Por qué está teniendo lugar esta crisis energética que deja, digamos, muy mal parada la reciente cumbre de la COP26, porque los países se están preocupando más por abastecerse de energía para garantizar la energía de los ciudadanos que las necesidades que nos está imponiendo el cambio climático? Claro que sí. Bueno, primero que nada, hola y muchas gracias por la invitación, Santiago. Y yo creo que esta es una coyuntura de causas. No necesariamente es una causa individual, sino que son varias causas que se han juntado en un momento histórico para ser el preámbulo a esta crisis energética. Entonces, ¿cuáles son esas causas o esas posibles causas? Yo creo que la primera es tasas de interés bajas. Esto quiere decir bajo costo del capital. ¿Por qué? Esta fue una reacción para la recuperación del COVID de la mayoría de países y de la mayoría de bancos centrales. Esto hace que la economía esté creciendo y se esté gastando a tasas y niveles que no habíamos visto antes. Pero al mismo tiempo venimos por la pandemia, de cadenas de suministro rotas, de cadenas de suministro que vienen con ciertas restricciones o arrastrando ciertas restricciones que sucedieron por el COVID. Luego vemos otras causas, como tú bien indicas, una fuerte demanda por migrar todos los proyectos de generación de electricidad a energías renovables. ¿Esto qué hace? Que la inversión que históricamente se hacía en proyectos de petróleo y de gas natural vaya en picada.
Sí. Cada vez más oímos a fondos como BlackRock o inversionistas institucionales que ya no van a invertir un solo centavo en este tipo de proyectos de infraestructura. ¿Eso qué hace? Debieran de estar creciendo a la misma tasa que esos proyectos de gas y de petróleo se acaban, las energías renovables. Y creo que como tú lo mostraste en las gráficas, eso no se ha dado. Estamos hablando que la energía eólica y solar tendrían que crecer en porcentaje 2.500 claro, para poder abastecer la actual demanda. Esos números resultan hoy pues todavía impensables. ¿Cuánto capital se debería de invertir en esto? ¿Cuánto terreno requeriríamos? Sí. Sí vamos hacia allá, sin embargo no estamos allá. Sí. Y luego existen otras causas que son causas políticas, que podría ser el tema de Rusia, por ejemplo, ¿no? Con el tema de Rusia también está ejerciendo presión por el tema. Rusia normalmente abastece gran parte de la demanda de gas natural de Europa, y lo que está haciendo ahorita es mantener el gas que exporta a Europa únicamente para abastecer los contratos de largo plazo. Claro. Sin embargo, no está suministrando más gas natural para este otro hueco, o bueno, para abastecer toda la demanda que existe en Europa. Sí, entonces lo que estamos viendo es una presión política por parte de Rusia para que se construya y entre en operación, este gasoducto. Sí. Que el tema de este gasoducto es que llevaría gas directamente, sí. Andrea, por favor, le pido que sea más puntual porque tengo solo 30 minutos de programa, 3 claro, invitados, y necesito darle también la palabra a Gerardo Rabinovich en la ciudad de Buenos Aires. Vuelvo con la pregunta del punto de partida. Gerardo, complementemos lo que ha dicho ya Andrea. ¿Qué está causando esta crisis energética? ¿Por qué estamos llegando a este escenario tan complejo? Sobre todo después de una cantidad de compromisos a los que suscribieron la gran mayoría de los gobiernos a nivel internacional para hacer una transición energética que supuestamente ya viene en marcha, pero tal vez no se está dando con la rapidez que necesitamos. ¿Cómo lo ve usted? Buenas noches, Santiago. Bueno, por suerte, Andrea hizo una introducción muy completa. Yo trataría de sintetizarla en 3 puntos. El primer punto tiene que ver con la inercia entre la oferta y la demanda y el desacople producido por la pandemia el año pasado, que destruyó la demanda y la oferta no pudo seguir al mismo ritmo y siguió acumulando, los precios se desplomaron. Y por otro lado, la recuperación económica este año, que hace que la demanda crezca a una mayor velocidad, la respuesta de la oferta, y por lo tanto hay un fenómeno de desacople y una inercia por parte de la oferta en reaccionar rápidamente a los requerimientos de la demanda. Sí. En segundo lugar, sí. Adelante, Gerardo, puntual con su conclusión. En segundo lugar, una reacción de la industria por recuperar espacios perdidos en el 2020, tratando de tener precios que le remuneren y le permitan recuperar la, pérdida sufrida el año pasado. Y en tercer lugar, una respuesta geopolítica a todas estas, situaciones por parte de los países productores que frente a la amenaza del cambio climático intentan, a mi juicio erróneamente, tratar de hacer creer que la transición energética es la culpable del problema que se está viviendo hoy. Y por acá en el estudio de France 24, Juan Benavides. Juan, ya tenemos básicamente un panorama de por qué estamos en este escenario, pero lo que uno puede ver como un ciudadano común es que los países occidentales están teniendo como una especie de contradicción, que se están comprometiendo a hacer unas transiciones, a hacer unos cambios, no se están dando tan rápido como debería ser, y al contrario, el consumo se está disparando y la demanda está incrementándose también. ¿Cómo entender esos dos escenarios? Primero, el fenómeno que tenemos de aumento de la demanda es un choque temporal. Si la economía mundial venía creciendo, por decir algo, al 3%, con la pandemia bajó al -6%, o sea que hay un cambio de 9 puntos que se está recuperando en un año. Entonces es una presión brutal sobre la producción de todos los bienes y de la energía. Y allí donde haya potencial de ejercicio y poder de mercado
como en el gas internacional, se va a ejercer para subir los precios. Sí. Entonces lo veo por lo pronto como un choque temporal. De todas formas, la transición va a demorar mucho porque hay muchos usos densos en energía por volumen, como el transporte aéreo, las calderas, etcétera, que van a demorarse en llegar a la transición hacia tecnologías diferentes. Eso toma tiempo y creo que se necesita mucha investigación y desarrollo para lograr rentabilidades comerciales en el uso final, que es el cuello de botella de la transición energética, no las fuentes primarias, sino los usos finales. Usted habla que esto va a ser, es una coyuntura, es algo temporal. ¿Han estipulado más o menos cuánto puede durar esta alta demanda que se está presentando hasta que llegue a normalizarse otra vez la demanda y los suministros? No tengo un estimativo, pero subjetivamente creería que en 6 meses más esto tendería a normalizarse. Al problema del exceso de demanda en energía se conjuga el problema de los containers, como vemos allí en las gráficas, etcétera. Hay una serie de congestiones por que la demanda mundial de todos los bienes y servicios está presionada por el rebote, ¿no? Sí. En muy corto tiempo. Interesante ese punto, Andrea. En la Ciudad de México hay mucha presión para los gobiernos a nivel internacional. Hemos visto cómo Estados Unidos ha tenido que presionar no solamente a sus productores de combustibles a nivel interno, sino también a sus grandes aliados en Medio Oriente para que reciban mayor cantidad de petróleo para ellos poder suplir la cantidad de gasolina que se necesita en Estados Unidos. Los frentes son diversos. ¿A qué se están exponiendo aquí los gobiernos con esta presión por parte de los ciudadanos y la demanda, que tal parece que les queda un poco grande satisfacer? Claro, pues yo creo que los gobiernos se están exponiendo un poco a ver que hay una fuerte dependencia. Por ejemplo, México tiene una fuerte dependencia energética de Estados Unidos. El 90% del gas que utilizamos en el país lo traemos de Estados Unidos. Entonces, pues necesitamos acciones coordinadas, un gobierno que esté en comunicación con los vecinos del norte, etcétera. Pero por otra parte, existe una población y ciudadanos y usuarios de la red que constantemente demandan electricidad más barata y más limpia. Entonces estamos como frente a esta contradicción. Sí, punto difícil y es el punto que nos lleva a esta coyuntura también, Gerardo, en la ciudad de Buenos Aires. También vemos en Europa un escenario similar. Europa está demandando grandes cantidades de gas natural en este momento para poder suplir los sistemas de calefacción y también algo de energía debido a que ya está entrando el invierno allí en Europa. Ya lo mencionaba Andrea, Rusia está poniendo un poco de presión en el mercado, pero vemos países, por ejemplo, como Alemania, que no certifica el gasoducto del Nord Stream, que buscaba precisamente sacar gas desde la ciudad de Viborg, en el Golfo de Finlandia, hasta las costas alemanas para suministrar allí el gas, y no lo certifican. ¿Cómo entender uno esa necesidad que hay, pero que el gobierno alemán tampoco ayuda un poco para suministrar el gas en Europa? Bueno, esto tiene que ver con el tercer punto que yo mencionaba al principio, y son las consecuencias geopolíticas del carácter estratégico de la energía. Los países europeos no pueden tolerar que en invierno les falte gas. Sin embargo, las presiones geopolíticas internacionales le temen a una dependencia mayor de Rusia y por lo tanto, traban la habilitación de ese gasoducto. La transición energética, por otro lado, en el resto del mundo también es una, pulseada entre las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, a ver quién toma la decisión de esta nueva situación. Claro. Entonces, aspectos geopolíticos de energética son muy importantes. Y por este lado, Juan, ¿qué tanto está aquí el juego político sobre la mesa? Vemos la presión de Rusia, que cada invierno es la presión sobre la Unión Europea para abastecerla. Ahora analizábamos el tema de Alemania. ¿Aquí qué tanto hay de juego político? El juego político internacional se transmite a través de los canales del petróleo y del gas. Ya que el petróleo pues siempre ha sido transable, el gas empieza a ser cada vez más transable
y se discute en Colombia, por ejemplo, la necesidad de construir o no una segunda planta de regasificación en el Pacífico colombiano versus estimular la producción doméstica. La presión y la volatilidad de precios del gas siempre hace que el debate nunca cuaje porque en muy poco tiempo se pasan bipolarmente a opiniones contrarias. Entonces, el principal nicho en el cual lo que pasa en el mundo se transmite a Colombia es en el gas y en la incertidumbre de abastecimiento que se tiene por lo pronto. No hay claridad sobre qué está pasando, si se estimula o no la producción doméstica y si se importa. Andrea, en la Ciudad de México, ¿cómo empezar a plantear una estrategia energética, empezar a destrabar esta rueda para agilizar esa transición que debemos hacer, que claramente el planeta está pidiendo que hagamos y las condiciones ambientales en las que estamos viviendo exigen que hagamos una transición? Llevamos ya varios años con acuerdos, con compromisos, pero tal parece que la estrategia no está funcionando. Desde su óptica, ¿cómo podemos destrabar esta rueda? Hay que pensar que vamos a pasar de una red primordialmente basada en combustibles fósiles a una red enteramente renovable en un par de años es imposible. O muy posible, pero ¿a qué costo? ¿No? Y creo que el costo lo estamos viendo ahorita. Una crisis energética, precios muy altos, en fin. Creo que estamos perdiendo la oportunidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero en 50% de manera muy rápida. ¿De qué manera? Con energías de captación de CO2 en plantas de generación de energías de fuentes fósiles. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Toda la energía que se produce, las plantas de generación que se producen con carbón o que se producen con petróleo, reconvertirlas a gas natural. Luego también ya existen muchas tecnologías que permiten captar ese metano que muchas veces se libera a la atmósfera. Entonces, creo que estamos queriendo transitar de los combustibles fósiles 100% a las energías limpias. Cuando hay un camino de transición, cuando hay un camino intermedio, que además nos podría ayudar a alcanzar nuestras metas de limitar el incremento de la temperatura del mundo a 1.5 grados. Gerardo, vemos que los países en esta cumbre de COP26, algunos países como India ya pidieron nuevas fechas, habían suscrito algunos compromisos y ya han cambiado las fechas porque no están evolucionando tan rápido. Claramente para los países industrializados, países que económicamente tienen más recursos, va a ser una transición mucho más fácil, pero ¿qué hay de los países con pocos recursos económicos para poder hacer estas transiciones? ¿Quién los puede ayudar? ¿Cómo puede ayudar la comunidad internacional para que no se queden atrás y que el mundo entero haga una transición pareja, no unos y otros se queden atrás, que es lo que siempre nos pasa a nivel internacional? Siempre hay unos que toman ventaja. Bueno, está muy claro que los que tienen que financiar la transición energética son los responsables de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero en la atmósfera, son los países industrializados. Los acuerdos de París establecían que había que incorporar en el Fondo de Mitigación y de Adaptación al Cambio Climático 100.000 millones de dólares al año, con los cuales financiar acciones de los países en desarrollo, los países pobres de África, India, los países pobres de nuestra América Latina, para ejecutar acciones que permitan reemplazar los combustibles fósiles. Esta incorporación financiera no se ha producido hasta ahora. Los resultados de la Cumbre de Glasgow tampoco han dado compromisos suficientes como para que esos fondos puedan ser puestos a disposición de aquellos países que lo requieren y que hoy, por sus cuestiones de desarrollo, están emitiendo más gases de efecto invernadero que los países desarrollados, digamos, esta carencia de fondos impide que se cumplan estos compromisos llamados estrategias de largo plazo en los acuerdos de París para alcanzar 2050, 2060, 2070 un mundo con emisiones de carbono netas iguales a cero. Sí. Juan, aquí en el estudio de France 24 le quiero preguntar por el caso de Colombia, que usted lo conoce muy bien, y la región de América Latina. ¿Cómo estamos en este proceso de la transición? ¿Cómo está
la región en términos de adopción de energías más limpias y renovables? Cada país tiene peculiaridades que hace que las sendas de cumplir los acuerdos de Glasgow sean muy distintos. Colombia es un país que consume muy poca energía per cápita y total, emite muy poco CO2 per cápita y total, y allí el cuello de botella no está en la financiación en Colombia, ni en muchos países de América Latina. La financiación, hay un apetito gigantesco por bonos verdes soberanos, bonos verdes privados, etcétera, y yo no veo hoy el cuello de botella. Un estudio de Naciones Unidas de este año habla de que es posible que la inversión en mitigación sea del 0.5% del PIB mundial. Eso es una cantidad relativamente modesta y lograble, y el cuello de botella no está en la financiación, sino en hacer buenos proyectos que sean rentables financieramente para los inversionistas privados, primero que todo. En eso yo soy levemente oportunista. Yo voy primero por la rentabilidad de los inversionistas que en la remoción de CO2. Entonces veo yo en cada país diferencias grandes. Aquí en Colombia en particular, la urgencia debe ser la financiación de la eficiencia energética, el transporte, la electrificación del transporte masivo urbano y la construcción. Y el 51% de las emisiones de Colombia no vienen del sector de energía, sino vienen del sector de la agricultura, deforestación y cambio de uso del suelo. Entonces la energía no es el culpable ni el principal responsable de la solución de la descarbonización. Andrea, al inicio del programa veíamos los porcentajes del consumo de energía. Usted mencionaba la energía solar y la energía eólica, que como veíamos son porcentajes muy bajos. Los costos de estos dos tipos de energía, eólica y solar, se han reducido de manera drástica recientemente, pero ¿qué tan competitivos son frente a los combustibles fósiles, que son mucho más competitivos, que ya están prácticamente en todos los mercados y que es más fácil acceder a ellos? Bueno, en México los últimos precios que tuvimos de energía eólica y solar fueron los precios de la de las subastas que llevamos a cabo en el país para comprar energía, y los precios más baratos fueron los precios de la eólica y la solar. Estamos hablando de alrededor de $20 por megawatt hora por este tipo de energías. Son precios históricamente bajos. Creo que estas energías renovables nunca habían estado mucho más baratas que los combustibles fósiles. Entonces, a nivel precio, siguen siendo muy competitivas. Sin embargo, presentan otros riesgos, otros sobrecostos. Por ejemplo, la intermitencia. La intermitencia sigue siendo un problema y hay que preciarla de alguna manera, ¿no? Se sigue pagando a las centrales de generación de gas natural o combustibles fósiles por servicios conexos para poder contar con una red que pueda soportar estos picos y bajadas en el consumo y en la generación de electricidad. Punto importante y a destacar. Hago la ronda a la inversa. Ya le doy la palabra a Gerardo en la ciudad de Buenos Aires. Sigo con Juan aquí en el estudio de France 24. Juan, usted nos mencionaba que los recursos están. Hay dinero para poder poner en marcha algunos tipos de proyectos. ¿De quién depende más entonces? ¿De fomentarlo a través de los gobiernos de América Latina o mucha más iniciativa desde la parte privada para que se lleven a cabo? Porque básicamente puede uno sentir que uno no se entera que existen estos fondos de fácil acceso para poder plantear proyectos. Sí, hay gigantescos problemas de coordinación entre oferta y demanda. En Colombia, que es el caso que yo más conozco, los industriales desconocen de las ventanillas de financiación y son aversos al riesgo a cambiar sus tecnologías probadas con fósiles. Les da miedo perder un poco de confiabilidad, no importa que ahorren un poco de dinero y que contribuyan a la descarbonización, ellos ven un riesgo de confiabilidad. Entonces hay primero que todo un gran gap entre oferta y demanda de financiación y desinformación. Hay fallas de mercado en ese lugar. En segundo lugar, hay una serie de tecnologías que requieren un poco más de investigación y desarrollo para llegar a su fase ya comercial. Entonces los estados deben financiar o fondos para subsidiar estas tecnologías que están al borde de la comercialidad e invertir en investigación y desarrollo para
transformar lo que se llama la curva de abatimiento de costos de abatimiento del carbón, bajarla, hacerla más económica y desplazarla para que haya más cubrimiento. Si con eso lo hacemos, el Estado podrá ayudar, contribuir notoriamente a que el sector privado se pueda mover. Se requieren vehículos de inversión. Por ejemplo, Singapur hizo un fondo de eficiencia energética en vez de que cada sector por su lado, el salud, agricultura, hiciera un fondo para su respectivo sector. Entonces se requieren vehículos para reducir costos de transacción y reducir los gaps entre oferta y demanda y que el Estado invierta en investigación y desarrollo. Ahora sí, retomo la comunicación con Gerardo en la ciudad de Buenos Aires. Gerardo, hemos visto a lo largo de estos años que si hay una región o un país o un grupo de países abanderado para esta transición energética, para evitar este tipo de crisis que estamos viviendo en este momento, es la Unión Europea. Es la gran región que es abanderada en muchos de los proyectos, pero en este momento el consumo de carbón está disparado en Europa, precisamente por la demanda que tienen, el consumo de gas también. ¿Esto qué nos dice? Que Europa no está tan adelantada como pensábamos en materia de transición hacia energías más limpias. ¿Qué es lo que ven ustedes? Entiendo que Europa marca el camino. Como decía al principio el señor Benavides, es un fenómeno coyuntural, un desacople entre oferta y demanda causado por el derrumbe económico por la pandemia, pero Europa tiene políticas de energías renovables, políticas de eficiencia energética, políticas de disminución de emisiones de gas invernadero y de carbono que América Latina debería, en alguna medida, y aquello que sea bueno, incorporar y además, buscar el respaldo económico y financiero de la Unión Europea para, en condiciones de mercado, acceder a capitales de bajo costo, de buen financiamiento, abundante, que permitan la innegable tarea que tiene nuestra generación, que es la de eliminar el consumo de combustibles fósiles a un plazo relativamente corto para asegurar la supervivencia de la especie. Andrea, a nivel económico, esto resulta como una especie de círculo vicioso porque vemos que esta alta demanda también está provocando un aumento en los precios. Las personas están teniendo que pagar más por la energía que está consumiendo y esto también está afectando la inflación de la mayoría de los países. Están enfrentando precios más altos que ya no pueden acceder tan fácilmente a diferentes objetos. Estamos próximos a Navidad, la gente va a tener que pagar más por la energía, que comprar regalos y fomentar el consumo que va a reactivar la economía de los países después de la pandemia. Es un círculo vicioso. ¿Hay forma de hacer una especie de balance sobre esto? Andrea. Claro. Creo que lo dijiste bien, es un círculo vicioso. Efectivamente, la crisis energética lo que está haciendo está incrementando la inflación, sobre todo en industrias que son no solamente en las casas y en los hogares, como lo mencionas, sino también en muchas industrias, sobre todo aquellas que son intensivas en electricidad. Por ejemplo, el aluminio está en precios que nunca, en 13 años, es el precio más alto que se había visto. Y esto va afectando y va afectando. Yo creo que le diste al clavo al decir cómo buscamos ese balance, ¿no? Un balance entre queremos reactivar la economía, pero al mismo tiempo no queremos activarla tanto que después no la podamos parar y los precios sean tremendos. Entonces creo que es buscar ese punto medio. Yo creo que como consumidores, como industrias, buscar ese punto de balance entre sí que toda la industria sea rentable y se recupere del COVID, sin embargo buscar todavía ese equilibrio con el medio ambiente, ¿no? Estamos viendo que los principios de ESG cada vez son más importantes. Yo creo que esto debería de tener la coordinación de todos los países y de todas las industrias para poder llegar a ese punto de equilibrio. Sin embargo, resulta muy, muy vago y resulta casi como un sueño y un buen deseo. Sí. ¿Cuál es ese punto? No lo sé. La opinión de Andrea en la Ciudad de México. Quiero conocer su opinión, Juan, aquí en el estudio de France 24. ¿Se puede alcanzar ese balance para evitar que este círculo vicioso nos consuma? No se puede alcanzar el balance. Hay que esperar a que pase. Entonces, esos son ciclos de que sube el precio, baja el consumo, empiezan unas fluctuaciones y eventualmente
desaparece. Entonces, Sí. difícil manejarla, difícil gestionarla y no tengo una solución tampoco en mente. Pero ¿qué tanto como puede Andrea. aguantar una sociedad viniendo del confinamiento y de la pandemia de COVID-19? Esa es la pregunta difícil de responder ahí. ¿Qué tanto pueden aguantar los países este tipo de situaciones? ¿Cómo lo ve usted? Pues yo creo que los países pueden aguantar, en mi subjetividad, 6 meses más de Sí. fluctuaciones de este estilo y después vendrán seguramente algunas decisiones acordadas entre los agentes que pueden manejar los precios, etcétera, para que no se les vaya en contra totalmente Sí. la opinión. Gerardo, creo que quería decir algo al respecto. Adelante, y ya estamos entrando en la recta final del programa para comenzar con las conclusiones rápidamente. Gerardo. Bueno, respecto a la pregunta, yo agregaría, hay experiencia. En la década de los 70, los shocks petroleros hicieron que el precio del petróleo se multiplicara primero por 4, por 6 más, es decir, pasó de $2 a casi 40, y el mundo reaccionó. ¿Cómo reaccionó? Sustituyendo la energía cara, apareciendo nuevas fuentes de abastecimiento y aplicando la eficiencia energética. Claro. Como dice el Obviamente, dicho, siempre en la ese crisis camino, está la la oportunidad. sociedad es Perdón, Gerardo, que Y lo, que lo interrumpa, pero ya debo llegar a las conclusiones, ya se me acaba el tiempo del programa. Gerardo, entonces me mantengo con usted ya que estamos en contacto. Rápidamente, sus conclusiones. ¿Qué va a venir? Escenarios a futuro de lo que podemos ver en el mundo en esta crisis energética. Bueno, todo indica que la tendencia es a más energías renovables, más energética y menos combustibles fósiles. Más tecnología aplicada al sector energético y requerimientos de apoyo técnico, financiero Sí. y económico de los países desarrollados. Andrea, 30 segundos, su conclusión en Ciudad de México. Creo que las conclusiones son, esta es una crisis temporal y creo que es una crisis muy parecida a todas las que vivimos en los inviernos, sin embargo, exacerbada por condiciones particulares de este año, de este último año. Y esperemos que este invierno no sea tan fuerte en el hemisferio norte. Juan, la conclusión, 20 segundos. Vería exceso de financiación con carry negativo, es decir, plata parqueada que todavía no tiene proyectos suficientemente bien estructurados para la mitigación. Bueno, pues ahí tienen la opinión de nuestros 3 invitados en Ciudad de México, en Buenos Aires y aquí en el estudio de France 24. Les agradezco por haber estado con nosotros. Ustedes pueden seguir haciendo todos sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Los invito para que sigan participando allí de este debate. Siga con la programación de France 24.